Hermanos míos, ha llegado el momento de leer la bendita palabra de nuestro Señor. Por lo tanto, vamos a ir al libro del profeta Daniel y vamos a buscar el capítulo 11. Estamos en el libro del profeta Daniel. Para esta mañana nos corresponde leer el capítulo 11 desde el versículo 21. Daniel capítulo 11, versículo 21 hasta el versículo 45. Y haré la lectura bíblica y también la predicación en la versión de la Reina Valera. La mayoría tenemos esta versión, así que eso nos va a facilitar hacer el seguimiento versículo a versículo. Entonces, mis hermanos, una vez más, por favor, abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 11, versículo 21 hasta el versículo 44. Bien, y quiero verificar, hermanos, si ya lo han ubicado. Me confirman con un fuerte amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos listos, Biblias en mano. Verso 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad, y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, y hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron.
Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por la bendición, la misericordia, el privilegio de poder leer tu preciosa palabra. Aquí, Señor, tú nos hablas. Aquí, Señor, está tu mensaje para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a comprender. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Enséñanos una vez más tu glorioso evangelio. Permite que nuestros corazones sean sensibles a tu verdad y seamos obedientes a ti, Señor, por amor a ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, recuerden que Daniel se ha caracterizado por ser un hombre dedicado a la oración, un hombre dedicado a estar en continua comunión con Dios. Daniel vivió en una época bastante conflictiva y turbulenta. Hay que recordar, hermanos, que Daniel, a la edad de aproximadamente 14 años, fue extraído brutalmente de su pueblo, de su tierra. Jerusalén fue saqueada, destruida, sus padres asesinados. Literalmente destruyeron la vida de este adolescente, Daniel. Daniel llegó a Babilonia y Daniel, hermanos, siempre, hermanos, recordó todo lo que él había aprendido de la palabra de Dios. Y de hecho, hermanos, sus padres le habían instruido desde pequeñito en el camino correcto. Sus padres le habían inculcado quién era Jehová, Dios de los ejércitos. Y todo lo que Daniel aprendió, hermanos, Daniel lo aplicó. Ahora, hermanos, en este capítulo 11, ya Daniel no es un adolescente de 14 años. Ya no es un jovencito de 17 años, graduado en la mejor universidad de Babilonia y con honores, no. Ahora posiblemente Daniel ya es un hombre anciano de más de 80 años, pero su fidelidad a Dios y su amor a Dios seguían intactos como el primer día que llegó a Babilonia. No había cambiado en nada su devoción y su amor a Dios, a pesar de lo difícil que fue la vida para él. Dios le puso a Daniel, hermanos, en la corte de Nabucodonosor, después trabajó en la corte del rey Belsasar, después también trabajó en la corte del rey Ciro, porque Dios tenía un trabajo para Daniel, y el trabajo de Daniel era predicar la palabra de Dios a los reyes, a estos poderosos hombres. Pero también el trabajo de Daniel era orar por su pueblo, orar intensamente por su pueblo Israel. Y Daniel era estudioso de la palabra. Había estudiado el libro del profeta Jeremías, había estudiado el libro del profeta Ezequiel, había leído el Pentateuco, los libros de Moisés, y en su estudio Daniel comprendió que todo lo que les había sucedido a los judíos era nada más ni nada menos que resultado de su rebeldía contra Dios, que Dios había permitido todas estas tragedias para disciplinar a su pueblo, para purificar a su pueblo, y que esto iba a durar 70 años. Es más, ya se había cumplido los 70 años. El rey Ciro ya había decretado la liberación de los judíos, y los judíos regresaron a la tierra donde ellos inicialmente vivían, la tierra donde fluye leche y miel,
para volver a construir el templo, para volver a edificar la ciudad de Jerusalén. Pero, hermanos, Daniel se enteró también de que había oposición a los judíos en Jerusalén, de que enemigos se habían levantado para detener la obra de la construcción del templo, cosa que llenó de mucha preocupación y tristeza a Daniel. 21 días estuvo Daniel ayunando. No tenía apetito Daniel, no pensaba en la comida, porque grande era su tristeza, grande era su preocupación, y oraba al Señor que Dios le responda, y Dios le respondió. Y la respuesta está aquí, en el capítulo 11. Y vamos a ver en esta mañana que en esta respuesta a la oración de Daniel, Dios le va a revelar a Daniel, hermanos, quién es su terrible enemigo. Por eso he puesto como título la descripción del enemigo de Dios. La descripción del enemigo de Dios. Desde el versículo 21 en adelante, vamos a ver, hermanos, hasta el versículo 45. Vamos a ver un poco de historia, y al mismo tiempo vamos a ver la profecía que el Señor nos ha dejado, que debe tener su cumplimiento, hermanos, antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese, valga la redundancia, por segunda vez aquí a la tierra. Entonces, desde el versículo 21 hasta el versículo 35, tenemos la descripción de un hombre perverso, la descripción de un hombre que no tiene reparos y no tiene en su corazón humanidad, un hombre despreciable, un hombre sediento de poder, un hombre que hace lo que sea con tal de lograr sus objetivos, matando, destruyendo, blasfemando, insultando a Dios. Ese hombre históricamente se llama Antíoco IV, Antíoco Epífanes. Recordarles, hermanos, que Dios le está hablando aquí a Daniel en el año 535 a.C., un poco para ubicarnos en el espacio histórico. Es el año 535 y Dios le está dando esta visión a Daniel. ¿Y en qué año surgió Antíoco Epífanes? ¿En qué año este hombre perverso, este rey terrible, se levantó contra los judíos? En el año 175. Año 175. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios le reveló a Daniel algo que iba a suceder más o menos 360 años después. 360 años después iba a llegar este malvado hombre Antíoco Epífanes. Pero ¿de dónde surgió Antíoco Epífanes? ¿Quién es este hombre Antíoco Epífanes? Ustedes pueden googlear, pueden revisar en libros de historia universal, y ahí hay abundante información sobre quién es este hombre terrible. Pero recordarles, hermanos, que todo surge cuando Alejandro Magno, este hombre poderoso, había conquistado el mundo entero y murió a los 33 años sin ni siquiera disfrutar el vasto imperio que había logrado con sacrificio construir. Murió sin disfrutar. Y su imperio se dividió en 4 reinos. Y aquí Daniel 11 se enfoca en 2 de estos 4 reinos, en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Obviamente al centro está Jerusalén, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, el reino de Siria, era llamado el reino de los Seleucidas, el reino de los Seleucidas. Recuerden eso, hermanos, eso es importante. Y el reino del sur, que es Egipto, era el reino de los Ptolomeos. Entonces los Seleucidas y los Ptolomeos vivían en constante lucha, en constante batalla, en constante fricción por la supremacía. Y fíjense, hermanos, y en ese conflicto, en esas guerras que había entre estos 2 reinos, los Seleucidas y los Ptolomeos, ¿quién estaba en medio de ese fuego cruzado? El pueblo de Israel. Ellos pagaban los platos rotos, ellos eran saqueados, ellos eran brutalmente atacados. Estos 2 pueblos odiaban al pueblo de Israel. Entonces, pero dentro de estos Seleucidas surge este rey llamado Antíoco Epífanes, ¿no? Y vamos a dar una descripción de este hombre
de este hombre malvado llamado Antíoco Epífanes, y vamos a ver, en segundo lugar, cómo aplicamos la historia de Antíoco Epífanes a nuestras vidas. En el versículo 21 dice, Daniel 11, 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. Este Antíoco Epífanes inicialmente no era sucesor directo al trono de los Seleucidas. Su hermano era el rey. ¿Qué pasó? El hermano de Antíoco, es decir, el rey, murió. ¿Y quién se supone que debe continuar como rey después de que el rey muere? El príncipe, ¿verdad? Su hijo se llamaba Demetrio. El muchacho se llamaba Demetrio. Pero Antíoco Epífanes se interpuso porque él tenía ansias de poder. Le quitó el trono a su sobrino Demetrio. Como dice aquí la Biblia, de pronto llegó este Antíoco Epífanes y tomó el reino con halagos. La palabra halagos aquí quiere decir con falsas promesas, con mentira, con engaño. Y llegó así y se apoderó del reino de los Seleucidas. Y se hizo fuerte este Antíoco Epífanes. Tenía un deseo ferviente en su corazón. Su deseo era exterminar de raíz la religión judía. Antíoco Epífanes, por cierto, hermanos, su nombre era Antíoco IV, pero él se puso por sobrenombre Epífanes. Y esa palabra Epífanes quiere decir Dios manifestado, porque hasta ese nivel era su locura y su sed de poder. Antíoco quería ser como Dios, quería que la gente lo adore como si fuera Dios. En las monedas que él acuñó en su reino de los Seleucidas, ahí en las monedas se ve la cara de Antíoco. Y este Antíoco era muy devoto del dios Zeus, el dios de los griegos. Si tal vez revisamos un poco de mitología griega, nos vamos a dar cuenta que Zeus era el padre de todos los dioses del Olimpo. Zeus era considerado el dios supremo en la cultura griega. Entonces Antíoco Epífanes era devoto de este dios. Y su deseo era helenizar a los judíos. Helenizar quiere decir quitarle la cultura judía y instaurar la cultura griega. Antíoco Epífanes decía: quiero que los judíos se olviden de Jehová Dios, quiero que se olviden de la ley de Moisés y que vivan según la cultura griega, que se modernicen, porque ya son muy atrasados estos judíos. Hermanos, ese mismo pensamiento que tuvo Antíoco Epífanes también está presente en nuestros días. Ese mismo espíritu que buscó desarraigar del corazón del pueblo a Dios, ese mismo espíritu también existe en nuestros días. Nos hemos dado cuenta o no nos hayamos dado cuenta, hermanos, pero vivimos en un tiempo y en una cultura anticristiana. La sociedad y la cultura en la que nosotros nos movemos y vivimos no ama a Dios y hace todo lo posible para sacarnos de nuestro corazón nuestra devoción a Dios. Si no, pensemos nada más en nuestros hijos, hermanos. Tú como padre puedes educar a tus hijos, puedes enseñarles la palabra de Dios, puedes orar con ellos, puedes traerles a la iglesia si es posible. Pero una vez que estos hijos crecen y entran a los institutos, entran a las aulas universitarias, ¿qué sucede con nuestros jóvenes? ¿Qué sucede con nuestros hijos? Su amor y su devoción a Dios es confrontado por las modernas filosofías, las nuevas ideologías. Y la juventud que inicialmente seguía a Cristo Jesús, después le da la espalda al Señor Jesucristo diciendo: ahora yo sé la verdad, ahora yo conozco la filosofía, ahora conozco la ideología. Y me he dado cuenta que en la iglesia yo estaba porque me presionaban mis padres. Ahora soy libre, que viva la libertad.
Y saben, hermanos, así la juventud se aleja del Señor. Y lo que aprendieron de Cristo en su corazón, poco a poco es arrancado. Incluso nosotros los adultos somos tentados a desconfiar de Dios. Nosotros los adultos estamos a diario bombardeados, hermanos, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. La opinión que más salta en nuestra mente no es la opinión de Dios, sino es la opinión de los influencers. A ver, ¿qué dirá tal fulano? Su opinión. Y no nos preocupamos por buscar qué es lo que el Señor opina sobre la situación y los problemas que en el mundo estamos atravesando. Porque Dios, hermanos, habla y Dios sabe de las cosas que suceden. Entonces, hermanos, Antíoco Epífanes quería cambiar la cultura, quería modernizar a los judíos. En el libro de Macabeos, Primera de Macabeos, es un libro deuterocanónico, hermanos, no es parte de la Biblia, es parte de la literatura judía, es un libro de historia. Algunas Biblias tienen los deuterocanónicos, ahí tenemos, por ejemplo, Macabeos, Tobías, Judith, Sabiduría, ¿no? Y tenemos varios libros. Pero en el libro de Macabeos cuenta la historia, hermanos, de cómo Antíoco Epífanes amenazó al pueblo judío. Muchos de los judíos, hermanos, por temor a ser asesinados, por temor a las represalias de este loco Epífanes, abandonaban a Dios. Cuenta este libro de Macabeos en el capítulo 1, que muchos de los judíos incluso buscaban operarse su miembro viril, los varones, para tratar de disimular su circuncisión. Recuerden, hermanos, que la circuncisión era la señal del pacto de gracia en el Antiguo Testamento, y la circuncisión era la señal de comunión con Dios. Todos los judíos varones eran circuncidados, pero como llegó Antíoco Epífanes, prohibió la circuncisión. Y los judíos adultos, hermanos, trataban de hacerse alguna operación para tratar de disimular su circuncisión. Lo pueden buscar en internet y ahí van a ver fotos, imágenes, hermanos, de cómo hacían esto. Incluso se construyeron gimnasios en Jerusalén. Ahora, los gimnasios eran parte de la cultura de los griegos. Ustedes sabrán, hermanos, que los griegos eran amantes del cuerpo, ¿no? Si no, vean nada más las estatuas de sus dioses, musculosos ahí, ¿no? Bien agarrados, unos pectorales ahí, unos cocazos. Entonces, es que ellos se preocupaban por el cuerpo. Y esa cultura implantaron en Israel y se construyeron estos gimnasios. Y los judíos asistían. Las madres que llevaban a sus hijos al templo, a sus bebitos para circuncidarles, ay de pobres mujeres, eran asesinadas brutalmente, masacradas junto con sus hijos por desobedecer las órdenes de este rey Antíoco Epífanes. Hermanos, por eso la Biblia dice aquí que era un hombre despreciable, ¿no? Y por cierto, hermanos, Antíoco Epífanes, ya en el capítulo 8 de Daniel, versículos 9 al 11, ha sido ya simbolizado o identificado como el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, vamos a ir a Daniel capítulo 8, verso 11, verso 9 al 11, dice así, Daniel capítulo 8, verso 9 al 11. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y hacia la tierra gloriosa. Cuando encontramos aquí en Daniel esta frase, la tierra gloriosa, se está refiriendo a Israel, hermanos. La tierra gloriosa es Israel. Hace unos días atrás vi un video de un predicador que decía que la tierra gloriosa era la designación para los Estados Unidos. Yo me quedé sorprendido, dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿La tierra gloriosa es Estados Unidos? Y este expositor, predicador, decía, sí, es Estados Unidos. Y dije, bueno, está bien que sea hincha de los norteamericanos, pero no es para tanto, ¿no? Hermanos, aquí la tierra gloriosa es la designación de Israel. Pero ¿qué está diciendo? Que este cuerno pequeño va a crecer tanto, va a atacar a la tierra gloriosa. En el versículo 10 dice, Daniel 8:10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra,
y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hermanos, aquí este cuerno pequeño es claramente Antíoco Epífanes. Y voy a ir un poquito a la historia. ¿Qué sucedió, hermanos? En el año 167 a.C., 167 a.C., Antíoco Epífanes profanó el templo en Jerusalén. Llegó al templo con el objetivo de construir una estatua al dios Zeus. Obviamente el sacerdote, el sumo sacerdote en ese momento, quiso impedir este sacrilegio. El resultado fue que mataron al sumo sacerdote, mataron a todos los sacerdotes que estaban en el templo, los aniquilaron, hermanos, los degollaron como a carneros. Acto seguido, Antíoco Epífanes levantó un altar a Zeus, el dios griego, y en el altar de nuestro Dios, allá en Jerusalén, sacrificó cerdos, mató cerdos y los sacrificó. Por eso la Biblia aquí en Daniel capítulo 11, en el versículo 31 dice, Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, Entonces, desde el año 167 en adelante, hermanos, Antíoco profanó el templo y prohibió sacrificios. Ya no habían sacerdotes, no habían sacrificios, más o menos como 3 años y medio duró, hermanos, todo eso. No hubo sacrificio. La Biblia dice que este hombre iba a cortar, iba a quitar el continuo sacrificio. Luego dice, y pondrán, verso 31 de Daniel 11, y pondrán la abominación desoladora. Y esto es una referencia a la adoración a Zeus, que implantó a filo de espada Antíoco, este perverso hombre. Entonces, mis amados hermanos, volviendo ahora a nosotros, porque lo que acabo de mencionarles es un hecho histórico. En la época de Daniel era profecía, pero ya se cumplió. Para nosotros ya esto es historia. Pero, ¿qué nos dice? ¿Qué más nos dice acerca de nuestro tiempo? El pueblo de Israel era un pueblo pequeñito. Ni siquiera influencia política tenía, hermanos, entre estos dos reyes, entre Antíoco y los Ptolomeos. Era un pueblo pequeño que era masacrado, atacado, abusado continuamente. Eso también tiene un paralelo con la vida de la iglesia en estos días. Nuestra iglesia, hermanos, la iglesia evangélica en general es, como dijo el Señor Jesús, somos la manada pequeña, somos el pequeño redil. Una vez alguien me dijo, hablando deportivamente, me dijo, pastor, yo creo que el diablo tiene más hinchada que Cristo, hay más hinchas del diablo que de Cristo. Y yo dije, bueno, tiene razón esa observación. Hay más seguidores del mal que seguidores de Cristo. Porque el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición está lleno de mucha gente. Y el camino angosto, estrecho, que lleva a la vida, dice el Señor, es poco transitado. Y es la verdad. Por lo tanto, hermanos, la influencia y el poder que la iglesia tiene en nuestra sociedad hoy en día, hermanos, cada vez se hace más y más insignificante. De verdad que sí, hermanos, de verdad que sí. La iglesia, hermanos, está bajo presión, y la presión está tratando de obligar a la iglesia para que la iglesia se acomode a la moda actual, se acomode a las tendencias actuales, aun cuando esta moda y esta tendencia sea contradictoria a la palabra de Dios, porque ahora lo que importa no es tanto la palabra de Dios, ahora lo que importa es el deseo y el anhelo de las personas. Lo que Dios piense, lo que Dios quiera y esté en la Biblia no tiene tanta relevancia para nosotros, pero lo que la sociedad quiere, lo que yo quiero, lo que yo deseo, eso sí tiene relevancia. Y la iglesia, lamentablemente, hermanos, está siendo apresada. La iglesia está siendo, hermanos, direccionada para apartarnos cada día, poco a poco, de las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. ¿No? Como cristianos también somos fácilmente, hermanos, nosotros tentados, tal vez, a poner nuestra confianza, incluso, hermanos, en la política.
No estoy diciendo que no es bueno que el cristiano participe en política. Es bueno, es necesario, yo diría incluso es inevitable, porque la política es parte de nuestra vida, ¿no? Algunos de ustedes, hermanos, en las elecciones pasadas me han preguntado: pastor, ¿por quién va a votar usted? Y yo me he reservado mi respuesta, hermanos, ¿no? Alguien me dijo: pastor, dígame por quién va a votar usted, y yo voto también por ese, ¿no? Cada uno es libre de decidir, hermanos. Cada uno. Sin embargo, nuestra esperanza, hermanos, la base de nuestra esperanza no es la política, no es un gobernante. La base de nuestra confianza es, hermanos, la palabra de Dios. Y reconocer que estamos en las manos de Dios y que nuestro Rey Supremo, nuestro comandante y jefe es Cristo Jesús. Y que somos ciudadanos del reino de los cielos. Hermanos, ustedes saben lo que ha pasado hace poco, ¿no? Ustedes saben lo que ha sucedido con el expresidente Pedro Castillo. Ahora lo que sucede con la nueva presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y estoy seguro que todo lo que ha pasado últimamente habrá movido tal vez emociones en nuestros corazones. Yo no sé qué tipo de emociones haya movido en tu corazón. Tal vez emociones de ¡viva! O emociones de ¡qué rabia me da esto! ¡Oh, ¿por qué pasa esto? Pero me parece, hermanos, que la política creo que nos mueve más rápido que el Evangelio del Señor Jesucristo. Parece ser que lo que pasa en el mundo social o político, parece ser que nuestro corazón es más sensible a eso que sensible al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no debería ser así, hermanos, porque eso está mostrando o está revelando que más o menos dónde puede estar nuestra confianza. Hermanos, repito, nuestra confianza debe ser en Cristo Jesús. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque miren, aquí en Daniel, en el capítulo 11, aquí en el versículo 34, 11:34 dice: y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Habla de los judíos, ¿no? Que van a caer, que van a ser masacrados los judíos por ser fiel a Dios. Dice: y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Muchos seguirán a los verdaderos discípulos de Dios, pero con engaño. Porque sus motivaciones no son servir a Dios, sino sus motivaciones son ganar tiempo y tal vez acomodarse para favorecer a Antíoco Epífanes. Hermanos, el centro de este pasaje se encuentra en el versículo 32. Daniel 11:32 dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. O sea, Antíoco Epífanes con engaños, con falsas promesas, va a convencer, va a seducir ¿a quiénes? A los violadores del pacto. Es decir, en ese contexto, a los judíos que han decidido renegar de la ley de Dios por lo que les estaba pasando. A los judíos que han traicionado a Dios, le dieron la espalda a Dios. ¿Qué hace Antíoco Epífanes? Les promete muchas cosas favorables. Señores, van a tener gimnasio, van a ser más fuertes. Señores, van a ser una sociedad moderna. Tenemos que modernizarnos, ya dejen esa cultura judía pasada. La cultura griega es la mejor. Damas y caballeros, ábranse al mundo griego, la cultura. Y muchos de estos violadores del pacto, renegadores de Dios, se fueron tras Antíoco Epífanes. Dice el verso 32: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Subrayemos este versículo, hermanos. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Conocemos a nuestro Dios, hermanos? ¿Conocemos a nuestro Dios? Por la gracia de Dios, hermanos, estoy llevando un curso muy bueno con un profesor colombiano. Y en una clase que yo tuve con este profesor colombiano, él dijo lo siguiente, nos hizo una pregunta a los estudiantes: ¿de verdad ustedes conocen a Dios? Yo dije, bueno, claro, conocemos a Dios. Y él dijo, no pregunto si conocen la Biblia, porque de hecho deben saber Biblia de memoria, pero en la persecución, cuando maten a sus hijos, cuando los apresen a ustedes, cuando les quiten la Biblia, ¿conocen a su Dios? ¿Qué texto de la palabra de Dios en ese momento, cuando son ultrajados, les va a ayudar?
a fortalecerse en Cristo. ¿Qué texto viene a su mente? ¿Conocen a su Dios? Una cosa es conocer la Biblia, una cosa es saber los textos bíblicos y otra cosa es tener comunión íntima con tu Dios. Saber quién es Él, tenerlo en tu mente y en tu corazón, y aunque no tengas tal vez la oportunidad de acordarte algún texto de la Biblia, y aunque tu fe se esté desmoronando y estés llorando en el piso, ¿conoces a tu Dios? Bueno, lo que este profesor mencionó me movió la hebra más sensible de mi corazón y me hizo reflexionar para mí mismo. Abel, ¿conoces a tu Dios? Está bien, tú estás estudiando Daniel, conoces de Daniel, pero ¿conoces a tu Dios? Bueno, sé el Salmo 23, sí, lo sabes, pero ¿conoces a tu Dios? Es importante, vital, hermanos, conocer a nuestro Dios. Solo conociendo a nuestro Dios, hermanos, con una experiencia verdadera y auténtica de todos los días, no solamente los domingos, no solamente leyendo la Biblia, sino de todos los días, hermanos, vamos a poder enfrentarnos a las duras pruebas que más adelante Dios pueda poner en nuestras vidas. Tenemos que conocer a nuestro Dios, hermanos. Por eso es importante, hermanos, leer la Biblia. Por eso es importante congregarnos. Por eso es importante participar en los estudios en Zoom. Porque necesitamos conocer a nuestro Dios. Por eso es importante orar incesantemente, porque necesitamos estar en comunión con nuestro Dios. Y quiero decirles esto, hermanos, por eso también es importante tener pruebas en la vida. Por eso es importante, hermanos, que pasemos por momentos de dificultad. Por eso es importante que seamos perseguidos. Voy a repetir, por eso es importante que seamos perseguidos. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, no me estoy equivocando. Es necesario que pasemos por persecuciones. ¿Por qué razón? Dice la Biblia aquí en Daniel 11, versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Las pruebas, las persecuciones sirven, hermanos, para purificar nuestras vidas. Sirven para purificar la iglesia del Señor. Por esa razón, precisamente, hermanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 3, dice algo muy importante, hermanos. Lo voy a leer y voy a pedirles tomar nota. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para esto estamos puestos. ¿Dónde están aquellos que dicen, oh, pare de sufrir, venga Cristo Jesús y no va a haber sufrimiento, su vida será color de rosa, problemas financieros, venga, hoy día tenemos lunes de prosperidad, martes de sanidad, no, ni COVID le va a dar a usted, miércoles de empresarios, usted va a ser un extraordinario empresario, y el viernes de milagros, los cojos saltarán, los mancos verán. Venga usted. Y por cierto, estoy tratando de hacer un poco de gracia, aunque no se rían, hermanos. Pero saben, hermanos, dice la palabra del Señor, estamos puestos para esto. En Filipenses, en el capítulo 1, otro pasaje maravilloso también aquí, el apóstol Pablo escribiendo desde la prisión, dice así, hablando de los sufrimientos, Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Una cosa, hermanos, es sufrir porque somos torpes y nos metemos en problemas. En eso no hay mérito, hermanos, no hay mérito. Pero otra cosa muy distinta es sufrir por la causa de Cristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, ¿será por eso que también Santiago nos dice que no nos sintamos raros o extrañados cuando vienen estas pruebas? ¿No? Como si algo raro estuviese pasando. Creo que eso es lo que afirma también el apóstol Pedro. Y aquí está, ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña
os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro dice, hermanos, si les vienen pruebas, no se sientan mal. No es raro, es normal que vengan pruebas. Es normal. Y Daniel afirma eso, que Dios va a permitir, hermanos, que Antíoco Epífanes se engrandezca, que este loco perverso ataque a Israel. ¿Con qué objetivo? Para limpiar a su pueblo, para que su pueblo sea más fiel a Dios. Y eso sucedió, hermanos. Un grupo de estos judíos, llamados los macabeos, fieles a Dios, nunca abandonaron su fe. Fieles a Dios, pelearon contra Antíoco Epífanes, pero no pudieron ganar a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes cuenta la historia que murió, hermanos, en un viaje que tuvo para la zona de Persia, más o menos en esa área. Él fue y murió. La historia dice que murió con posiblemente una terrible infección estomacal. Literalmente se pudrió en vida ese hombre, hermanos. Ni sus soldados podían soportar el hedor que emanaba de sus intestinos, de su cuerpo. Murió agonizando. Así como él había maltratado a mucha gente, así como él abusó y destruyó a mucha gente, así murió este terrible hombre, Antíoco Epífanes. Ahora, hermanos, quiero pasar al versículo 36 hasta el versículo 45, porque en estos versículos, hermanos, parece que estuviese continuando con la historia de Antíoco Epífanes, pero con una mirada más de cerca vamos a darnos cuenta que aquí ya no está hablando la Biblia de Antíoco Epífanes, sino la Biblia está hablando del anticristo. Aquí tenemos, hermanos, una descripción detallada de cómo va a ser el anticristo. ¿Por qué no Antíoco Epífanes aquí está descrito, sino el anticristo? Por una razón, hermanos. Retrocedamos hasta el versículo 29 y 30 de Daniel 11. Daniel capítulo 11, versículo 29 y versículo 30. Dice así: al tiempo señalado volverá al sur, o sea, Antíoco Epífanes volverá a atacar Egipto, mas no será la postrera venida como la primera. En otras palabras, en esta guerra que quiere volver a realizar contra los Ptolomeos, este Antíoco Epífanes no va a tener el éxito que inicialmente tuvo. ¿Por qué razón no podrá vencer a los Ptolomeos? Dice el verso 30. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará. Vendrán naves de Quitim. Quitim, hermanos, era una ciudad en Chipre. Por cierto, de este nombre Quitim viene el nombre Chipre, y Chipre es una isla en el mar Mediterráneo. Y estas naves que vienen de Chipre son naves de los romanos. Para ese entonces el imperio romano ya está creciendo. El imperio romano ya está ganando hegemonía mundial. Es decir, los romanos llegan y le ponen el freno a Antíoco Epífanes. Por más que Antíoco Epífanes tenga poder y soldados, no puede vencer a los soldados romanos. Así que, dice la Biblia, se quedó triste. ¿Pero qué hizo? Dice el verso 30. Y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. En otras palabras, como no logró su cometido contra los Ptolomeos, Antíoco se va a desquitar. ¿Con quién se va a desquitar Antíoco, hermanos? ¿A quién atacará Antíoco? A los judíos. Los judíos van a pagar los platos rotos. Entonces Antíoco Epífanes ya se siente ya débil, ya no puede atacar a los Ptolomeos porque ya llegaron los romanos. Pero aquí en el verso 40, vamos a irnos al verso 40, Daniel 11:40 dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará.
Verso 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Hermanos, algunos autores dicen que esta descripción es la narración de una campaña militar que realizó efectivamente Antíoco Epífanes para atacar al reino del sur, a los Ptolomeos. Pero esa suposición, hermanos, solo queda como una suposición porque no es un hecho histórico. ¿Por qué razón? Porque Antíoco ya había muerto ya. Además de eso, Antíoco ya no podría volver a atacar a los Ptolomeos porque ya los romanos estaban ahí poderosos, ¿no? Los romanos ya estaban ahí con sus barcos. ¿Cómo Antíoco podría volver a atacar? Y peor aún, ¿cómo podría él conquistar a los reinos? Por esa razón, hermanos, llegamos a concluir que desde el verso 36 hasta el 45, aquí tenemos una descripción del anticristo. La Biblia nos habla del anticristo. ¿Y qué es un anticristo? El prefijo anti quiere decir contrario a. Anti quiere decir contrario a. Pero también anti quiere decir alguien que quiere suplantar a alguien. Anticristo, por lo tanto, es un personaje contrario a Cristo, que se opone a Cristo Jesús, que odia a nuestro Señor Jesús y también que quiere suplantar al Señor Jesús, que quiere estar en el lugar de nuestro Señor Jesús. Es cierto que Antíoco Epífanes era un loco y que quería que lo adoren como si fuera Dios, pero recuerden, hermanos, que Antíoco Epífanes era leal a este ídolo de Zeus. Pero aquí habla de este rey del norte. Dice aquí en el versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Cuando dice maravillas quiere decir blasfemias, cosas espantosas, cosas impronunciables. Dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37, del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres no hará caso. O sea, hermanos, es un apóstata. Este anticristo, hermanos, que va a surgir en el futuro, primero viene a ser un hombre perverso y arrogante. Dice la Biblia que se va a ensoberbecer. O sea, es un hombre muy arrogante, que tiene un ego altísimo. Dice, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Entonces va a ser un hombre orgulloso, también va a ser un hombre blasfemo, porque dice que va a hablar en contra de Dios. Un hombre que no se va a medir palabras, se opone a Cristo, insulta a nuestro Dios. En el 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y eso quiere decir que va a ser un apóstata, alguien que va a dejar la religión de sus padres. Dice, ni del amor de las mujeres. Alguien por ahí comentó diciendo, en un comentario que leí, cuando dice ni del amor de las mujeres, entonces va a ser un homosexual, porque ni siquiera va a hacer caso a las mujeres. Dice la Biblia, ni del amor de las mujeres hará caso. Un homosexual será el anticristo. Y la verdad no se refiere a eso, hermanos, esto. Sino, básicamente se está refiriendo aquí, hermanos, a la sensibilidad que tienen las mujeres, al carácter humano y apacible que es natural en todos los seres humanos, pero que se acentúa más en las damas. En otras palabras, lo que el Señor dice aquí, que el anticristo no va a respetar a nada, no va a tener ni empatía, no va a tener respeto por absolutamente nada ni nadie, ni compasión, ni siquiera conocerá qué es la compasión. Ese va a ser el anticristo. En el 38 dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y con cosas de gran precio. Quiere decir acá que para este anticristo, su Dios va a ser la guerra, va a amar la guerra, va a amar la sangre, va a amar la destrucción, va a amar el sufrimiento. Le gusta la guerra, le gusta la destrucción. Dice el 39, con un Dios ajeno
se hará de fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Dice, colmará de honores a los que le reconozcan. En otras palabras, este hombre va a ser un extorsionador, va a amenazar, o me adoras o te mueres. Es básicamente lo que en Apocalipsis también habla del anticristo, de esta terrible bestia. Y los que no adoren a la bestia, los que no le rinden pleitesía a la bestia, pues van a ser muertos. El apóstol Pablo habla ya del anticristo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Lo voy a leer, hermanos, tomen nota. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así es este anticristo. Por eso en Daniel 7:21, volviendo a Daniel, en Daniel 7:21, habla también del anticristo con las siguientes palabras: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los justos y los vencía. Es decir, este anticristo va a atacar a la iglesia, va a atacar a los cristianos. Apocalipsis 13:7 dice así, Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así es, hermanos. Aparentemente tendrá victoria este anticristo en todo lo que haga, en sus atrocidades. Pero, como dice el verso 45 de Daniel 11, Daniel 11:45 dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Yo me gozo al leer eso, hermanos. Llegará a su fin. Ese anticristo tendrá su terrible final. Dice la Biblia, no tendrá quien le ayude. Eso es obvio, hermanos. Eso sucederá cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez. Ahora ustedes preguntarán, pastor, ¿y quién es el anticristo? Bueno, se han dado varios nombres a lo largo de la historia. Muchos han dicho que el anticristo es Nerón, el emperador Nerón. Ese es el anticristo. Otros han dicho, no es Nerón, el anticristo es el Papa. Claro, el Papa tiene que ser el anticristo porque se ha sentado en la cátedra de Pedro, el Papa. Otros han dicho, no, el anticristo es Napoleón Bonaparte. Sí, ese hombre perverso, Napoleón era el anticristo. Otros dicen, no, Hitler, no hay como Hitler. No, Hitler es el anticristo. Y en estos tiempos modernos, bueno, ya dicen, ¿no? Antes decían, Obama es el anticristo, ¿no? Donald Trump es el anticristo. Y así van a surgir. Lo cierto, hermanos, es que la Biblia en 1 de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Nerón, el Papa, Hitler, todos estos hombres, hermanos, son solamente tipos de anticristo. Pero el verdadero anticristo, hermanos, surgirá en algún momento. Y no sé quién será ese anticristo, hermanos. Lo que sí sabemos es que va a ser un hombre, un apóstata. Alguien que va a engañar a la gente. Alguien que va a tener poder religioso. Alguien que va a tener poder militar. Alguien que va a tener poder político. Alguien que va a prometernos el oro y el morro. Alguien que va a prometernos paz, tranquilidad, prosperidad. Ese va a ser el anticristo. Y que va a engañar a muchísima gente. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén, hermanos. El Señor
pondrá punto final al anticristo. Yo digo, pobre anticristo, no sabe lo que le espera, hermanos. El Señor le va a dar su merecido, hermanos, su merecido. Pero la iglesia tiene que pasar por angustia, la iglesia va a pasar por sufrimiento, hermanos. Entonces es necesario, como dice Daniel, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. No solo aquí, hermanos, sino aquí. Oremos. Padre, te agradecemos en esta mañana por darnos la oportunidad de leer este precioso libro de Daniel. Nos has dado un poco de historia para entender cómo es la actitud del anticristo manifestado en la vida de Antíoco Epífanes. También nos has permitido ver, Señor, vislumbres de cómo será este anticristo. Es cierto, a lo largo de la historia se han levantado muchos anticristos y el espíritu del anticristo está presente, Señor, en nuestra sociedad. Pero tu palabra deja bien claro que vendrá un hombre perverso, un hombre sanguinario, un adulador, un engañador, que pretenderá, Señor, engañar aún a tu pueblo. Tú ya lo has dicho, Señor Jesús, se levantarán falsos cristos. Y tú has advertido diciéndonos, no le escuchen, no le oigan. Oh Señor, gracias por la advertencia que nos das, pero también por la amonestación. Permítenos conocerte, pero de verdad, Señor. No solo saber de ti, conocer la Biblia, sino conocerte a ti personalmente. En nuestras vidas, en nuestras luchas, en nuestras batallas, en nuestras tristezas. Allí queremos conocerte cada día más, Señor. Como dice tu palabra en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esa experiencia queremos también nosotros. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Queremos verte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.